Hola y bienvenidos a este video. Hoy conoceremos una verdad que durante años permaneció oculta en la vida de Eddie Herrera. Una historia intensa que revela el dolor silencioso detrás de una de las voces más admiradas de la música latina. Lo que estás a punto de escuchar no es un rumor ni una exageración, sino una confesión que cambió para siempre la vida del cantante. A mitad de este relato quiero agradecerte por ver mi video y pedirte que te suscribas al canal para ayudarme a seguir creando contenido que llegue al corazón. Todo comenzó cuando Eddie, después de décadas de trabajo constante y una carrera impecable, empezó a notar que algo en su vida personal ya no encajaba. No eran grandes discusiones ni señales evidentes. Era un cambio invisible pero profundo. Una sombra que poco a poco empezaba a entrar en su hogar. La mujer en quien siempre había confiado, la persona a la que había entregado su corazón, comenzó a comportarse de una manera que él no lograba comprender. Miradas que antes transmitían complicidad ahora parecían distantes. Sonrisas que antes ofrecían calma se volvían fugaces y tensas, como si detrás de ellas se escondiera un secreto imposible de ignorar. Durante meses Eddie creyó que todo era estrés o cansancio, algo normal en cualquier matrimonio. Quiso convencerse de que eran solo etapas pasajeras. Pero sus noches empezaron a llenarse de preguntas sin respuesta. Cada gesto extraño, cada llamada atendida lejos de él, cada excusa repetida con demasiada precisión añadía un peso silencioso sobre sus hombros. Y aunque intentaba no pensar mal, había algo dentro de él que comenzaba a quebrarse lentamente. Lo más doloroso era la duda, ese sentimiento que invade sin hacer ruido y que se instala en el corazón cuando uno ya no sabe si creer en lo que ve o en lo que siente. Eddie, acostumbrado a enfrentar escenarios gigantes, descubrió que la batalla más difícil no estaba en el público, sino en su propia casa. Sin embargo, aún no sabía que lo peor estaba por llegar. Y este fue solo el inicio de una verdad que cambiaría su vida para siempre. Con el paso de los meses, las señales que antes parecían pequeñas comenzaron a tomar una forma más clara en la vida de Eddie. No era una sola actitud aislada ni un malentendido pasajero. Era una serie de detalles que, sumados, creaban una sensación imposible de ignorar. Llamadas que su esposa atendía en otra habitación. Mensajes que desaparecían con rapidez inusual y cambios repentinos de humor que parecían surgir de la nada lo llevaron a preguntarse si realmente conocía a la persona con la que compartía su vida. Aunque intentó hablar con ella varias veces, cada conversación terminaba con respuestas tranquilas y cuidadosamente elaboradas. Como si quisieran convencerlo de que estaba imaginando cosas. Eddie deseaba creer esas palabras porque la alternativa era demasiado dolorosa. Aún así, cada explicación dejaba un eco que no silenciaba sus dudas. Había noches en las que el silencio de la casa se volvía insoportable. Y la soledad emocional lo envolvía incluso cuando ella estaba a su lado. Lo que más lo desgastaba era la contradicción entre lo que quería creer y lo que su corazón empezaba a percibir. Sentía cómo su cuerpo se tensaba cada vez que ella salía sin motivo claro o regresaba evitando mirarlo a los ojos. Era como si presentara una verdad que aún no conocía por completo. Ninguna fama ni éxito podían protegerlo de ese nudo en el estómago que crecía con cada día. La herida emocional se profundizó cuando comenzó a revisar recuerdos que antes consideraba felices. Preguntarse cuáles habían sido sinceros y cuáles una simple fachada lo llenó de un cansancio que jamás había sentido. La estabilidad que tanto había defendido se desmoronaba en silencio mientras él intentaba sostenerla con palabras de calma que ya no lograban convencer a nadie. Ni siquiera a sí mismo. Fue entonces cuando comprendió que la duda podía destruir más que la verdad misma. Vivir sin respuestas era como cargar una sombra que lo acompañaba a todas partes. Incluso cuando estaba rodeado de aplausos. Y aunque aún no sabía lo que descubriría pronto,
La tormenta ya había comenzado a formarse sobre su vida, empujándolo hacia un dolor que no estaba preparado para enfrentar. El día que cambió la vida de Eddie llegó sin aviso. No hubo una discusión previa ni una señal evidente que anunciara el golpe que estaba por recibir. Todo comenzó con una simple casualidad, una reunión que terminó antes de lo previsto y una decisión espontánea de regresar a casa sin avisar. Buscaba descanso, un momento de calma para ordenar su mente, pero al abrir la puerta encontró una realidad que lo destrozó de inmediato. Primero escuchó risas. No eran risas tranquilas ni familiares, eran nerviosas, contenidas, de esas que uno intenta ocultar cuando sabe que está haciendo algo prohibido. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras avanzaba por el pasillo. Cada paso lo acercaba a una verdad que llevaba meses temiendo sin atreverse a nombrarla. Al llegar a la sala vio una escena que borró para siempre cualquier duda. Allí estaba su esposa con un hombre que jamás habría imaginado encontrar en esa situación. No era un desconocido ni una figura lejana, era alguien cercano, alguien que había entrado muchas veces a su casa, alguien en quien Eddie confiaba sin reservas. La traición no venía solo de la mujer que amaba, sino también de alguien que había considerado parte de su círculo de confianza. Fue un golpe doble, profundo y silencioso, que lo dejó inmóvil por varios segundos como si el tiempo se hubiera detenido. Ella intentó hablar, buscó excusas, trató de explicar lo imposible. El hombre también balbuceó unas palabras torpes como si existieran frases capaces de justificar ese momento. Pero Eddie no escuchaba nada. Escuchaba el derrumbe de su vida sentimental. El colapso de cada recuerdo que había defendido durante años. La escena frente a él era la respuesta brutal a todas las dudas. A todas las noches sin dormir y a todas las palabras que había querido creer para evitar enfrentarse a la verdad. Sintió un peso en el pecho tan grande que casi lo dejó sin aire. No lloró en ese instante porque a veces el cuerpo se protege entrando en shock. Pero por dentro algo se rompió de manera irreversible. Miró a su esposa y ya no la reconoció. Miró al hombre y entendió que la traición había sido más profunda de lo que imaginaba. No se trataba de un error, era una decisión repetida en el tiempo, construida sobre mentiras que él nunca había visto venir. Cuando finalmente logró dar un paso atrás comprendió que nada volvería a ser igual. La distancia que marcó entre ellos no fue fruto de la rabia, sino de la necesidad de proteger lo poco que aún tenía intacto. A veces alejarse es el único acto de amor propio posible. Ese día Eddie salió de su casa con el corazón destrozado, sabiendo que su vida acababa de dividirse en un antes y un después imposible de borrar. En los meses que siguieron a aquella revelación la vida de Eddie se convirtió en una lucha constante entre la apariencia pública y el dolor íntimo que lo acompañaba día y noche. Mientras el mundo lo veía sonreír en entrevistas y presentaciones, su corazón estaba atravesando un desgaste emocional que lo dejaba sin fuerzas. La traición no solo había destruido su matrimonio, también había sembrado en él una duda permanente que afectaba cada aspecto de su vida diaria. Comenzó a experimentar noches en las que no podía dormir, repasando una y otra vez la escena que había presenciado como si su mente necesitara torturarlo para encontrar una explicación que nunca llegaba. Durante el día intentaba concentrarse en su música, pero cada melodía que antes lo llenaba de energía ahora le provocaba un nudo en la garganta. Su refugio se había convertido en un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Con el tiempo incluso su cuerpo empezó a resentirse. Dolores de cabeza constantes, agotamiento, falta de apetito y una sensación de vacío que lo seguía a todas partes. Sus amigos más cercanos notaron el cambio en su semblante. Ya no era el hombre vibrante y seguro que siempre había sido. Era alguien que luchaba silenciosamente por no derrumbarse.
Aunque él no lo decía en voz alta, todos sabían que estaba atravesando uno de los periodos más difíciles de su vida. La presión interna llegó a un punto crítico una tarde cuando salió de un ensayo. Sintió un vacío profundo en el pecho, una presión que lo obligó a detenerse. Era como si su cuerpo finalmente estuviera reaccionando a meses de angustia acumulada. Aceptó entonces que necesitaba ayuda y sus amigos lo acompañaron a un especialista. El diagnóstico fue claro. No era un problema físico, era un agotamiento emocional severo provocado por la ansiedad y la tensión constante. Por primera vez en décadas tuvo que detenerse. Alejarse de los escenarios, de las entrevistas y del ruido público no fue una elección, sino una necesidad para preservar su salud. En ese retiro forzado Eddie logró hablar por fin de su dolor. Lloró, se desahogó y reconoció que había cargado más de lo que un corazón humano puede soportar. Su familia más cercana lo acompañó en silencio recordándole que su valor no dependía de una relación rota, sino de la persona noble y perseverante que siempre había sido. Aún así la recuperación no fue inmediata. Hubo días enteros en los que no encontraba fuerzas para levantarse de la cama, noches en las que la tristeza regresaba sin aviso. Su música, aquella que siempre había sido su luz, estaba ahora ligada a recuerdos difíciles de enfrentar. El camino para reconstruirse era lento, lleno de altibajos, pero cada pequeño avance demostraba que aún era posible encontrar esperanza. Aunque la herida emocional sigue presente marcando un antes y un después en su vida, Eddie aprendió que incluso los golpes más devastadores pueden transformarse en puntos de partida. Descubrió que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino un acto de valentía. Y entendió que a pesar del dolor aún existen motivos para seguir adelante. Su historia nos recuerda que detrás de cualquier figura pública hay un ser humano que siente, sufre y lucha por sanar. Hoy Eddie continúa reconstruyéndose poco a poco. No busca borrar el pasado, sino aprender a vivir con él sin permitir que lo destruya. Su caída no tuvo aplausos ni luces, pero su proceso de recuperación es una prueba de fortaleza que inspira a quienes han atravesado traiciones similares. Porque incluso cuando el corazón parece no poder más, la vida siempre ofrece la posibilidad de levantarse de nuevo con un espíritu más sabio y un amor propio renovado.